¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos el día de hoy vamos a estar en el capítulo 27 y 28 de Primera de Samuel. Y es un capítulo muy interesante, que a veces puede ser así como el asunto como a lo mejor hasta un poco difícil como de aproximarse inicialmente. Para mí tiene hasta nombre como de película de terror porque habla de la bruja de Endeavor o algo así. Son así como de película, o sea, un buen título para una película de terror. Obviamente, el tema no es acerca de la bruja o de la divina de Endeavor. Y podríamos llegar a pasar por alto el capítulo 27, con el cual vamos a empezar, que es el que nos va a direccionar a entender a qué se refiere todo ¿cómo se llama? El capítulo 28. Entonces, capítulo 28 vamos a estar viendo un asunto de Saúl y la divina de Endor. Y el 27 vamos a ver qué onda con David. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias porque nos permitiste llegar con bien a cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias por la lluvia que has estado mandando a nuestro país, Padre. Gracias porque nos has librado de accidentes, Señor, y porque hoy podemos estar aquí. Te rogamos por este tiempo que vamos a pasar estudiando tu palabra. Háblanos, Señor, por nuestros hermanos que no están, pero que en algún momento van a llegar a escuchar este audio. Padre, te rogamos también que pueda ser de bendición para cada uno de ellos, Señor. Y prepara nuestro corazón, Señor, haznos estar concentrados en ti. Gracias, Señor. Amén. Ok, entonces vamos a empezar. Versículo 1 del capítulo número 27. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Alguien que se esté durmiendo. Ya me iba a querer leer. No, bueno, alguien que esté muy despierto y que ame mucho al Señor. Ok, ¿sí recuerdan la semana pasada cuando estuvimos estudiando cómo Dios libra a David de Saúl? Y básicamente acaba diciendo, o sea, como si se arreglaran las cosas. Sabía que no se iban a arreglar, pero había visto que Dios lo había librado. Pero el capítulo 27 empieza David, que era un hombre conocido por ser un hombre de oración, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y aquí con quién estaba hablando David? ¿Con quién estaba hablando? Y esto es algo muy importante ver. Él estaba hablando consigo mismo. Un hombre que generalmente oraba a Dios. En este momento, ¿con quién estaba hablando? No sé si te ha pasado eso, que a veces a lo mejor tienes algún problema con alguien y ya después de que pasa el problema, la confrontación, vas en el camino y empiezas a hablar contigo mismo y te llenas de todo un armamento de argumentos que dices, le hubiera dicho esto, hubiera contestado así, y ese tú mismo te empieza a dar unos consejos que te dices, sí es cierto, le hubiera dicho eso. El asunto es que la palabra, ¿qué describe acerca de nuestro corazón? Que es como perverso. Entonces, existe un sustituto a la meditación bíblica o la meditar en la palabra de Dios, que es el meditar con nosotros mismos. Y es una práctica que desafortunadamente el día de hoy como que de alguna forma se promueve. El ser reflexivos, el analizar tu corazón, el seguir tus sueños, asuntos como esos todos están dirigidos a que la respuesta está en el interior del hombre. Y no hay nada más lejano que eso. David está en ese asunto. Entonces, él estaba teniendo este diálogo consigo mismo y él mismo le contesta de alguna forma diciendo, ¿sabes qué? El problema es que algún día te va a matar. Vas a morir por mano de Saúl. Lo mejor que puedes hacer es darte un tiempo. Escápate. Escápate con los filisteos, con los enemigos. Vete al mundo un rato. Si te sientes ya cansada de la iglesia, el pastor siempre con sus mismas ondas, date un break, como que descansa un rato. Entonces empieza en ese diálogo y se convence que Dios no lo va a rescatar. Y se convence de que todo eso del llamado puede esperar un tiempo y que necesita un tiempo con él mismo. Necesita ir a descubrirse a sí mismo a Europa, ¿no? O a Cancún o a la playa de tu preferencia. Necesita descubrirse a sí mismo. Dice, y así escaparé de su mano. Entonces, primer problema que nos está presentando aquí es el sustituir la meditación bíblica, el meditar en su palabra, en pensar de ella en de día y de noche, es empezar a rondar en tus pensamientos, ¿vale? Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Entonces, el asunto fue que por la posición, por la responsabilidad que ahora tenía, ya no andaba solo.
Y esa meditación de su corazón lo llevó a mover a todas estas personas hacia el campo enemigo. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 3? Muchas gracias, hermano. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no le buscó más. ¿Puede volver alguien a leer el versículo 4? ¿Funcionó? Sí funcionó, por lo menos temporalmente. El asunto es que aquí no estábamos midiendo, o hasta este punto no está midiendo David el costo. Él pensó, me está persiguiendo Saúl. Sí, Dios me ha librado, pero seguramente voy a quedar muerto. Sí, Dios me dijo que iba a ser mío lo del reino y toda esa onda, pero la verdad yo no le veo para cuándo. Creo que debo de ser responsable, creo que debo ser prudente, creo que necesito tomarme un tiempo. Y entonces, ¿qué sucedió? Se fue con los filisteos, los enemigos, que de alguna forma recuerden, algo que Dios le prohibió a Abraham es salirse de la tierra que él les había dado. Entonces, puede muy bien representar el irse al mundo. Sabemos que lo que estaba haciendo o el plan de David no era ir a pecar, no era convertirse en alguien, un filisteo. El asunto es que se pasó al territorio y se puso en una posición en la que abandonó atrás su llamado, su responsabilidad, lo que Dios le había llamado. Entonces, quiero que puedas pensar que muchas veces, porque yo lo he oído, me lo han dicho hermanos, incluso yo he llegado a pensar, necesito un tiempo, ya estoy demasiado cansado, todo esto del ministerio es difícil, necesito unas vacaciones, lo cual no está mal, el asunto de las vacaciones. El punto es que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, Dios mismo, Jesucristo también escribe y dice, bueno, Jesucristo habla de esto, si están cansados, si están cargados, vengan a quién, vayan a Tulum, donde dice que vayamos a Él. Ahora, vuelvo a repetir, ese asunto de las vacaciones no está mal. El punto es que el ser humano tiene necesidades mucho más profundas que el cansancio. O sea, porque no sé si te ha pasado que cuando te das un espacio para ir de vacaciones, a veces regresas más cansado de lo que ya estabas. Y te das cuenta que el problema no era un cansancio físico, sino una necesidad mucho más profunda. Y esa necesidad es Dios. Y el por qué nos cansamos mucho en la vida del creyente es porque hemos dejado nuestra comunión con Dios. A pesar de servir a Dios, hemos abandonado a Dios, lo cual es raro, pero es muy común. Porque el hombre, el ser humano necesita a Dios. Apartados de Él nada podemos hacer. Y nosotros podemos también leer esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Que los jóvenes flaquean y caen, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Te acuerdas? Los que confían en el Señor, los que se acercan al Señor, los que dependen del Señor, Él les dará nuevas fuerzas. Y David estaba cansado, pero pensó, por hacer caso a su corazón, que la alternativa era darse un break o con los filisteos. Se cruza con los filisteos y inicialmente funciona. Y entonces él pensó que eso iba a ser como algo como definitivo. Ahora, y Aquis le dijo aquel día, y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, se me ha dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué demorar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, fue bastante. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los Gesurritas, los Gerritas y los Amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida a hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y regresaba a Aquis y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y en el Negev de Jeremel, y en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo descrito aquí? Todas estas tierras que estaban ocupadas le pertenecían a Israel, o Dios se las había dado a Israel, pero estos pueblos cananeos y ceneos, todos los que vemos, habían quedado ahí. Entonces David ya no está en Israel, ya no está como de alguna forma buscando aquello que Dios le pidió, está huyendo del trato que Dios le está poniendo delante, pero de alguna forma está activo en servicio, porque estaba haciendo
o de alguna forma se podría ver que David quería de alguna forma cumplir la voluntad de Dios, pero estando fuera del lugar donde Dios lo puso. Y esto es algo muy común. Yo lo he escuchado con personas que abandonan la comunión en la congregación, no se reúnen, y dicen, y les preguntas, oye, ¿por qué no has ido? Ay, pastor, es que ahorita ando bien ocupado, pero los tales días me voy a apoyar allá a un lugar y damos de comer a las personas. Y existe ese remordimiento, que no es remordimiento en sí, esa confrontación del Espíritu Santo acerca de haber dejado lo que tienes que hacer y de alguna forma quieren lidiar con esto. Y eso es algo bastante común con personas que se alejan incluso de la fe y que en algún momento caminaban en la fe y ahora buscan a través de del servicio social, de la caridad, callar esa voz que es del Espíritu Santo diciendo, vuélvete a mí. Entonces, está David aquí, pero volvemos a ver un asunto que me gustaría hoy que pudiéramos tratar. Volvemos a ver a David diciendo mentiras. Porque le pregunté al rey de Aquis, ¿dónde anduviste? Y él como que decía no decía una mentira completa, pero no era la verdad completa. Decía, mira, pues anduve por ahí dando el rol con o sea, le doraba la píldora al rey y para asegurarse que nadie lo descubriera, mataba a todas las personas. ¿Para qué? Para que no lo fueran a echar de cabeza que realmente estaba conquistando o liberando ciudades, incluso en contra de pues, la seguridad nacional de los filisteos. Entonces vivía con los filisteos, pero estaba traicionando de alguna forma a los filisteos, y cuando el rey de los filisteos le decía, oye, ¿qué onda contigo?, le decía una mentira. Ahora, esto es un patrón que ha seguido David a lo largo del tiempo que lo hemos conocido ahorita en Samuel, porque cuando llegó ¿se acuerdan? Cuando llegó con los sacerdotes, el sacerdote principal le dice, oye, ¿y tus escoltas? Ah, es que estoy en una misión muy secreta, lo cual era mentira. Y entonces le dicen, oye, también le preguntan, ¿tienes algo de comer? Y el sacerdote dice, tengo esto, pero si los jóvenes se han purificado, sí, todos se han purificado. Ni venía con nadie, venía solo. Y entonces vemos a David de alguna forma buscando preservar su vida como metido en la mentira. Ahora, cuando llegamos al Salmo 120 y en el Salmo 54, David trata, el Salmo 120 es el que nos habla de esto, dice, Dios, por favor, líbrame de la lengua mentirosa. Y este asunto lo había encontrado David, que algo recurrente en su vida. Ahora, había salvado su vida, pero esas mentiras habían tenido el costo de vidas de otros sacerdotes. Entonces, quiero que notemos que primero David está en un lugar en el cual Dios no lo llamó, está de alguna forma queriendo hacer lo que Dios le llamó a hacer, pero haciendo uso de mentiras. ¿Y qué necesidad de caer en este punto? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a justificar pecados y prácticas pecaminosas dentro de nuestra vida como creyentes, según nosotros, a lo mejor no lo decimos, pero lo practicamos, que el fin justifica los medios. Eso es algo sumamente peligroso, porque nosotros tenemos que recordar lo que dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que espada mata, espada muere. El que miente a los demás, se lo van a llevar al baile. Y esto es un principio que vamos a ver que David tiempo después va a cosechar. Entonces vemos a David mintiendo, vemos a David apartado. Entonces, esto es importante. ¿Qué vemos primero a David? Hablando consigo mismo, escuchando a su corazón. ¿Qué dice la Escritura? Ten cuidado de tu corazón. Después, nosotros vemos a David buscando refugio, buscando descanso en el lugar equivocado. ¿En quién encontramos nuestro refugio? En Dios. Después nosotros vemos que se va y hace de alguna forma una alianza con este rey pagano, pensando que pues no iba a haber nada a cambio. Y vamos a ver que tarde o temprano le va a cobrar la factura. Y vemos a David tratando o buscando de quitar ese sentimiento de condenación, buscando hacer la voluntad de Dios, pero en términos humanos, y tenemos que tener cuidado con eso. Llegamos al capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David. ¿Qué le dijo? ¿Lo puede leer alguien? ¿Le está preguntando de alguna forma? O sea, le está diciendo, llegó el momento de cobrarte la factura. Tienes 600 hombres, tienes buenos guerreros.
quiero que entiendas y que sepas que ahora es momento que tú me apoyes como yo te apoyé. Es decir, ahora vas a pelear en contra de tu propio pueblo. Vas a pelear en contra de tu pueblo. Y esto es lo que produce cuando... No sé si has notado este patrón. Personas que caminaron en la fe, personas que caminaron en la fe y se alejan, se vuelven esos que hablan en contra de la iglesia, en contra del pueblo, en contra de la fe, en contra de la palabra, en contra de Dios. Son utilizados por el enemigo para ahora ser detractores. Y esto no es algo aislado, no es algo al azar, es algo que sucede constantemente. Y esto que vemos aquí ejemplificado en la vida de David es algo que sucede en muchos creyentes. Aguas en buscar refugio en algo que no es Dios. Porque eso, tarde o temprano, te va a llevar a pelear en contra de Dios. Entonces le dice, ten por seguro, ten por entendido que me vas a ayudar. ¿Y David qué le respondió? O sea, con otra mentira. Ah, sí, 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 no te preocupes, aquí andamos a la orden. O sea, David, no manches. Pero ahí estaba el David. O sea, como que siguiendo la corriente, porque había comprometido, pues se había comprometido, ¿no? Y aquí le dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y aquí nos pone una pausa y nos lleva a otra escena de la misma historia, unos cuantos kilómetros alejados de ahí. Ya Samuel había muerto, eso nos lo dice, o ya no los había mencionado en capítulos anteriores. Y Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. O sea, para que te quede muy claro que sí estaba muerto y que sí lo habían sepultado. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, o un acierto, algo bueno que había hecho. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. ¿Alguien podría leer el 5? Ok. Lo que nosotros, si tienes la oportunidad de llegando a casa de ver estas ciudades en un mapita, te vas a dar cuenta que de alguna forma los filisteos estaban rodeando ya a Israel, o sea, habían penetrado y habían llegado como a una posición en la que Saúl estaba rodeado, ¿sí? ¿Cómo es que llegó a este punto en el que un hombre con ese talento militar como Saúl había permitido que los filisteos avanzaran tanto? ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Qué había estado haciendo Saúl los últimos años? Buscando a David. Eso quiere decir que estaba peleando con la persona equivocada. Estaba enfrentándose con el enemigo equivocado. Él andaba bien ocupado con todo su ejército, de aquí para allá, persiguiendo a David. Mientras el verdadero enemigo tomaba más y más parte de su ciudad. Parte de su ciudad es una posición más estratégica y lo había rodeado. Y entonces vemos primero a un hombre escuchando a su propio corazón, un hombre debilitado buscando refugio en lo que no da refugio. Y ahora vemos a un hombre que también perdido por escuchar a su corazón, sus emociones, sus sentimientos, se puso a pelear con el enemigo equivocado. Y el verdadero enemigo había avanzado y había conquistado una posición estratégica. Y quiero que pienses si no te ha pasado eso, o a lo mejor el día de hoy estás aquí, en esa situación. ¿Cuántos hermanos andan peleando con el pastor, peleando con los hermanos? ¿Cuántos cristianos el día de hoy desperdician tiempo en redes sociales criticando a otros pastores, criticando a otras iglesias y lo justifican con versículos y todo eso? Y el verdadero enemigo anda como que si ustedes distráiganse y yo mientras me... ¿Cuántas familias andan peleando entre ellas? Esposos con esposas, esposos con esposos peleando con los hijos. ¿Cuántas veces andamos peleando por tantas cosas en el ministerio, en la iglesia, y hemos perdido de vista el verdadero enemigo? Y sí, decimos y conocemos el versículo, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, y seguimos peleando contra carne y sangre. Y descuidamos a los principados, descuidamos a las potestades, y no nos es obvio la labor que se está llevando a cabo alrededor de nosotros. Y en el momento que se da cuenta Saúl, es demasiado tarde. Y hermanos, tenemos que como iglesia como reaccionar en esto, porque gracias a Dios hoy estamos leyendo y espero, tengo la convicción de que no es demasiado tarde y que podemos poner atención en lo que vale la pena. Dejar de pelear con personas, con familia. O sea, esto es algo sumamente importante, porque noté cuando hace unos meses que traté varios problemas con matrimonios,
O sea, los matrimonios están tan absortos en pelear uno esposo con esposa y no se daban cuenta de la labor del enemigo en su familia, en sus hijos, y que simplemente eran ellos instrumentos de Satanás para seguir destruyendo lo que Dios les dio. Tengamos cuidado de llegar a este punto. Saúl se turbó en su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Y es algo horrible eso. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, en esa época, y bueno, Dios no cambia, pero ellos sabían que podían acercarse al profeta o por el Urim, que hoy no vamos a tratar ese tema, pero incluso por sueños Dios podía hablarles. Y si ya te dormiste, bueno, gracias a Dios porque ojalá te hable también en tus sueños aquí en la silla, ¿no? Pero hoy tenemos la palabra, entonces no te despiértate si puedes, hermanos. Entonces, vemos aquí que Saúl quiso aquí preguntarle a Dios. Entonces, no encuentra esta respuesta. ¿Alguien me podría leer el versículo 7, por favor? Ok. Saúl empieza a preguntarle a Dios, pero la respuesta no llega. Y aquí empieza lo complejo de este capítulo. No supuestamente, no dice la palabra que el corazón contrito y humillado no rechazas. No dice la escritura que antes de que hablemos, tú ya, o sea, él sabe la respuesta. Y todo eso es cierto. El problema de Saúl, y hay un discipulado que espero pronto podamos hablar que es específicamente la oración, y tenemos una parte o una clase que se llama la oración no contestada. Exploramos algunos versículos y razones por las cuales en algunas ocasiones pareciera que nuestra oración no es contestada. Y hay un versículo en Zacarías, hay una porción en Zacarías que dice, por cuanto yo hablé y ustedes no escucharon, ahora ustedes hablarán y yo no voy a responder. El asunto que está describiendo aquí es la falta de obediencia. Dios ya le había dicho a Saúl qué hacer, pero Saúl seguía, no estaba en la humildad. Él simplemente quería arreglar la situación. Y tenemos que el día de hoy recordar esta razón, porque Saúl no había humillado su corazón a Dios. Él quería resolver este asunto. Y es por eso que nosotros podemos ver que Dios determinó no responderle, porque la respuesta seguía estando en el arrepentimiento. Y Saúl no estaba decidido a esto. Ahora, esto es algo importante porque muchas personas cuando vienen a consejería dicen, pastor, estoy como muy mal por esto, y quiero que Dios me ayude, me lo arregle. Ok, antes de llegar a que te lo arregle Dios, ¿reconoces que estás mal? Sí, sí lo reconozco. ¿Estás abierto a la posibilidad de que si te arrepientes, Dios no cambie esto? Ay, no, es que yo quiero que me lo cambie. Es que el asunto no va por allá. El asunto tiene que ver con el reconocimiento de nuestra falta y que el arrepentimiento no es un canje por el beneficio, sino es porque es lo correcto, se lo debemos a Dios. Y este asunto es algo que Saúl no había llegado. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, esto como muy claro. Pero el día de hoy me gustaría que nosotros podamos pensar. Vemos a un hombre hablando consigo mismo, lo cual es un error. Pero también sigue siendo un error acercarnos a Dios sin la humildad o sin arrepentimiento. O sea, es un error grave acercarnos a Dios como quien se acerca a su siervo, porque nos acercamos a nuestro Señor y la relación con nuestro Señor es de sometimiento, no de orden, de ordenar algo. Y es algo que Saúl no estaba haciendo. Él dice en el versículo 7, Dios no me respondió, yo voy a obtener mi respuesta sí o sí. Y aquí podemos descubrir el corazón de Saúl. Él realmente no estaba buscando a Dios, estaba buscando una solución. Y muchas veces podemos caer en esta misma actitud cuando a veces pasa, ¿no? Y he hablado con varios hermanos acerca del tema. Cuando he hablado con varones acerca del tema de la provisión del hogar, ¿no? Y con palabras más, palabras menos llega esto. Es que, ¿sabes qué, pastor? Es que yo veo que Dios no está proveyendo y la verdad yo ya estoy pensando en a lo mejor ir y buscar esto. Y le digo, hermano, lo que me estás diciendo o estás sugiriendo es que como Dios ya te falló, le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Hasta un lado, tú quédate en tu onda de la iglesia y yo voy a buscar porque tú no estás entendiendo. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Como tú no has respondido, ahora yo lo voy a hacer por medio. Y eso es lo que está proponiendo Saúl. Dice, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación
para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. La palabra que encontramos aquí no es realmente adivinación, sino es como la palabra más cercana es medium. Tenía esa práctica de ser poseída por un espíritu y ese espíritu hablaba a través de ella, lo cual no es la misma práctica. Es similar, pero no es la misma. Y esto es relevante por lo que vamos a ver a continuación. Ahora, el capítulo inicia diciéndonos que Saúl había corrido a todos estos personajes mientras había estado bajo la influencia piadosa de Samuel. Pero ahora que Samuel no estaba, Saúl estaba haciendo lo que realmente su corazón quería, ¿no? Entonces vemos como un hombre sin congruencia ahora está buscando aquello que en algún momento dijo que estaba incorrecto, ¿no? No dejaba de ser incorrecto, sino su necesidad lo llevaba a explorar incluso situaciones pecaminosas. Tengamos cuidado con esto, que nuestra necesidad nos haga considerar, no simplemente regresar al mundo, sino participar de él para solucionar nuestro problema. Y dice que Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Ahora el problema aquí, si tienes tiempo después, Levítico 26, nos habla del asunto de la adivinación. Y dice que aquellos que consultaren adivinos, Dios los va a desechar de su pueblo. Y Saúl estaba trayendo sobre sí esta maldición. O sea, ya estaba mal con Dios y ahora le añade la maldición de si tú consultas adivinos, te voy a desechar de mi pueblo. Entonces, ¿qué podría esperar Saúl? Saúl va a esa mujer de noche porque sabía que era incorrecto y le dice, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y aquí es algo importante anotar, que Saúl dice, vive Jehová. Y tenemos que entender que la jerga cristiana no es sinónimo de una verdadera relación con Dios. Puede haber personas que digan, gloria a Dios, Dios te ama o cosas como muy cristianas, pero eso no es igual a tener una relación con Dios, porque está usando el lenguaje cristiano, el lenguaje bíblico, pero no tenía ningún respeto por Dios. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y le respondió, hazme venir a Samuel. Lo cual es como, digo, a lo mejor ya conoce el capítulo, pero es una sorpresa decir, ¿por qué de tantas personas dijo a Samuel? Si Samuel la última vez que habló con él había sido muy duro con él. O sea, no estaban en buenos términos, pero aún así dice, hazme venir a Samuel. Y empieza aquí como que a complicarse porque dices, híjole, pues está feo, ¿no? No, pues no le va a funcionar. Pero si no lo has leído, mira, para que te sorprendas un poco lo que sucede. Y viendo la mujer, no, perdón. Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viniendo la mujer a Samuel, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, que has visto. O sea, Saúl como que sí, no, ni te preocupes por ese rollo, pero ¿qué es lo que estás viendo? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que el rey Saúl le dice a esta divina, hazme traer a Samuel, y entonces la mujer ve a Samuel. Y uno dice, a ver, es como, bueno, dice que es Samuel, pero de seguro no es Samuel, ¿verdad? Bueno, aquí primero dice, vio a Samuel. Ahora, más adelante nos va a decir que empieza toda esta conversación. Bueno, vamos a leerlo y vamos a comentarlo. Y bueno, aquí se da cuenta, por algo que sucede, se da cuenta que es Saúl. A lo mejor Samuel le dijo, o quién sabe, pero eso. Y dice, he visto dioses que suben de la tierra. La palabra que se utiliza aquí es Elohim. Entonces, bueno, antes de eso, dice, vi dioses que suben de la tierra, la palabra Elohim. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y recuerdas en el último encuentro de Saúl con Samuel, él había rasgado su manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Fue una actitud corporal, no del corazón. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y tú dices, no manches, o sea, pues, ¿a poco sí está el Samuel? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado por los filisteos. Entonces nos damos cuenta que lo que está sucediendo aquí no es tanto que la medium esté hablando
por el espíritu de Samuel, sino Samuel mismo, o la escena que se nos está presentando, está ahí, corporal, es una visión, o un algo, vamos a decir hasta ahorita un algo. Entonces, esta mujer que normalmente el espíritu, un demonio la poseía y hablaba de una forma engañosa, ahora está ahí como una espectadora de algo que se está presentando ahí, que está hablando con Saúl directamente. Y la escena como se complica porque aquí podemos traer varios pasajes, pero dice la escritura que está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio y sí, todas estas cosas, versículos que podemos traer, pero antes de avanzar un poco más, me gustaría que consideraras lo siguiente. Mateo, ¿qué sucedió en el monte de la transfiguración? ¿Quién apareció? Y Elías. ¿Y tenemos problemas con eso? Ninguno. Pero muchas personas, incluyéndome al principio, hace años tenía problemas con este capítulo. O sea, pero bueno, o sea, una cosa es que los traiga Dios y otra cosa es que los traiga una divina. Quiero que veas que no es la divina quien lo trajo. O sea, tenemos que leer con detenimiento la escritura porque ella, la palabra que describe aquí, dice que la palabra en hebreo es gritó con asombro, con terror. Era una mujer que hacía uso de pues, poderes demoníacos y que lo que sucedía era que estos espíritus que no podían conocer la mente del hombre, pero al ser espíritus y conocían lo de alrededor del hombre, podían darle alguna información y ya podía decir cosas. Pero ahora, por alguna razón, ve que está ahí una persona y ella se sorprende. O sea, por eso esta frase la incluye. Ella gritó con asombro porque no era algo común, no era algo que ella hubiera producido. Pero sigue estando el problema. ¿Por qué sí se aparece Samuel en este momento? O sea, entonces, ¿de dónde viene Samuel? ¿Dónde está? Antes de que nos compliquemos más, tenemos que recordar esta porción. Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Entonces, aquí adicionalmente está este concepto que dice, veo dioses, que les comento es la palabra Elohim. Hay tres diferentes posiciones con respecto a esta porción. Una es que lo que ella está tratando de escribir es, veo la presencia de Dios. Pero ¿cómo una mujer impía puede ver la presencia de Dios? Ese no es el asunto. O sea, su presencia llena toda la tierra. Y lo que quien estaba trayendo a Samuel no era la mujer, sino era Dios hablando. Y ahorita vamos a ver que realmente no le contestó, sino permitiendo esto. Así como cuando estuvo Cristo en la transfiguración, permitió que estuviera Samuel, digo, estuviera Moisés y Elías. Una es eso. Otra posición, que algunos teólogos tienen, es que cuando habla veo dioses o veo, la palabra es Elohim, como les digo, pero en algunas ocasiones se utiliza como señores, señor, autoridades, magistrados, y entonces algunos sostienen que a lo mejor no era la presencia de Dios, sino eran ángeles que habían acompañado a Samuel y que ellos habían sido como los que estaban ahí, ¿no? Lo cual también puede ser, ¿cierto? Pero el asunto aquí, interesantemente, no es el que nosotros podamos de alguna forma decir, si lo deseo mucho, si lo quiero, si lo pido, va a venir muertos. Ese no es el asunto que está presentando aquí. Quiero que puedas ver la conversación para que podamos entender por qué sucede todo esto. Saúl expresa que él está muy acongojado, inquietado, perdón, angustiado. Y dice, pues los filisteos pelean contra mí y Dios ha apartado de mí y no me responde, mas ni por medio de profetas ni sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. La respuesta. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y esto es real diciéndolo Samuel o diciéndolo cualquier cosa. Si Dios ha determinado algo no importa a quién busques. No importa que busques a el pastor, a un hermano, a Walter Mercado, al que le llamas a las 3 de la mañana. O sea, no importa, Dios no va a hablar. Y el asunto aquí que Saúl tenía que arreglar era el acercarse a Dios para que él hablara. Y cuando es Dios hablando, puede usar a un hermano, puede usar a un pastor, puede usar una canción, puede usar una película, puede usar un burro, pero Dios habla. El asunto que está expresando aquí es la dureza del corazón de Saúl y que estaba determinado no a buscar a Dios, sino a un beneficio. Y Samuel se lo vuelve a recordar, lo has hecho tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí,
pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces vemos que Samuel no le contesta la pregunta realmente, solo le describe lo que va a suceder. Y dice, Dios va a hacer aquello que se ha determinado. Entonces, las palabras de Samuel son un apoyo a lo que Dios ya había dicho. No está profetizando, no está hablando algo adicional, sino está únicamente repitiendo las palabras de Dios. Y esto es algo que debemos de notar muy importante porque hay una escritura que dice que si incluso un ángel se apareciera, pero dijera algo contrario al evangelio, no le creas. Y aquí lo que se está repitiendo es la misma palabra de Dios. Y está Samuel diciendo, y por cierto, mañana van a estar muertos, lo cual no son muy buenas noticias. Entonces, quiero que veas, para que como a lo mejor puedas encontrar descanso si te causó conflicto esto, que Dios puede utilizar a reyes de la tierra para juzgar a otros reyes o incluso a su propio pueblo, que es lo que sucede con Ciro, lo que sucede con Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor. Y eso es como, pero es malo, sí, pero lo está utilizando para juzgar. Puede utilizar situaciones como estas y no es que la divina haya tenido el poder para traer a alguien de los muertos, es Dios enviando a Samuel para simplemente terminar este asunto con Saúl. Y recuerda, no solamente es por Saúl. Cuando nosotros llegamos a Corintios nos dice que todas estas cosas, hablando de la escritura, fueron escritas para nuestro provecho también, para que viendo no seamos idólatras como ellos. Y entonces cuando nosotros llegamos a esta condición en la que no nos interesa nada a Dios, puede llegar a este punto en el que simplemente Dios permita un último mensaje para buscar el arrepentimiento o para sellar nuestro futuro, nuestro destino. Entonces, necesitamos como creyentes, obviamente no llegar a este punto, pero someternos a Dios. Ahora, lo que sucede a continuación es algo muy interesante, que yo ya estaba pasando por alto hace rato, pero le di otra leída y Dios me llamó mi atención hacia lo siguiente. Nos quedamos 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó a tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí tu sierva obedeció a tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un terreno engordado, el cual mató luego y tomó harina y luego la amasó y cocinó de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y fueron de aquella noche sellando su destino. ¿Qué es lo que quiero que notes aquí? Saúl estaba angustiado por lo que acaba de escuchar. Había llegado a ese quebrantamiento de decir, se acabó. Y él estaba meditando, pensando en esto, y los que le rodeaban salieron con el asunto de, es que tienes que comer, es que no te puedes como bajonear así, o sea, como levántate, come. Y él dice, no quiero comer, o sea, estoy muy angustiado. Y es exactamente donde tenía que estar Saúl. Era ahí donde tenía que estar. Nosotros llegando a Corintios nos habla de dos tristezas. Una que nos lleva al arrepentimiento, pero la que es, según el mundo, nos lleva a la muerte. Y, y quiero que por favor pienses esto porque hay muchas ocasiones que como creyentes, yo lo he estado tratando con algunos hermanos y espero en Dios que puedan entender esto. Con algunos hermanos he invertido cierto tiempo, hemos hablado de cosas, hemos aconsejado, hemos buscado a Dios, hemos orado, pero pareciera que en algunas cosas, bueno, ahí siguen batallando y sigue llegando la prueba. Ahora, como pastor, como hermanos, tenemos que entender que las pruebas van a seguir llegando a nuestras vidas y a las de los demás hasta que obedezcamos a Dios en ese sentido. Y si como hermanos siempre cada vez que alguien
tiene esa misma necesidad, vuelve y lo apapachamos y todo eso. No van a entender, no van a entender. Y tiene que llegar el punto que como creyentes lleguemos al quebrantamiento total, que lloremos, que nos humillemos delante de Dios y encontremos fortaleza en Él. No ya en las palabras de los demás, sino en Dios. Y este asunto es muy complicado. Y yo, como les digo, he visto a algunos hermanos que oro por ellos porque sé que están en esta situación y oro por ellos diciendo, Dios, yo ya les hablé, ya muchos les hablaron, solamente necesitan obedecer y creerte. Y si lo hacen, sé que van a salir adelante. Pero como hermano, como pastor, ya no tengo que meter las manos, ya no tengo que seguirlos apapachando. Tienen que aprender, porque llega la vida de todo hombre, de toda mujer en la que tienen que descubrir a su Dios. Y ese es el asunto. Muchos como creyentes, y me ha pasado, hermanos que dicen, es que yo me voy porque nadie en la iglesia me hace caso. Hermano, hermana, ya, talécete en el Señor. Es que no me, no me reconoció mi esfuerzo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. Sí, lo entiendo, es difícil, pero ya se ha hablado de este asunto y no te voy a dar de comida para que te levantes. Tienes que ser quebrantado por Dios y buscar que Él te levante. ¿Qué hubiera pasado si en ese punto Saúl se hubiera quebrantado y se hubiera quedado ahí, hubiera sentido que se moría y se desmayaba, y en su dolor hubiera reconocido a Jehová, conociendo quién es nuestro Dios, lo hubiera perdonado? Conociendo quién es nuestro Dios, no hay duda, Dios lo hubiera perdonado. No quiero decir que a lo mejor no se hubiera, no sé, pero sabemos que lo que dice la palabra, si mi pueblo se humillare, si te acercas con corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Y el que confiesa su pecado, sabemos que es eso. Pero el problema fue que hubo personas que lo rodearon y dijeron, come y levántate. Y necesitaba estar tirado. No quiere decir que veamos a alguien dolido, tirado y lo pateemos. No, no es el asunto. Pero tenemos que entender que hay ciertos momentos en los que a una persona se le ha consolado, se le ha enseñado, se le ha instruido y ahora ya no hay más palabras que decir. Ahora es necesario que ellos se levanten y que encuentren a Dios, que dejen de escuchar a su corazón, que dejen ya de escuchar los consejos de los demás, que dejen de presionar. Necesitan obedecer. Y este es un asunto que es lo que nos está presentando aquí en estas dos historias. David recurrentemente había utilizado la mentira. David había estado huyendo y siendo perseverante con Dios, pero tenía que creer lo que Dios decía, pero decidió huir. Y Saúl una y otra vez había escuchado que Dios lo había desechado, pero él seguía sin obedecer. Y las cosas no iban a cambiar hasta que David creyera a Dios y dejara de mentir y que Saúl se humillara y se quebrantara delante de Dios. El asunto de todo esto no era la falta de palabra o la falta de respuesta, sino la falta de obediencia. Ese es el asunto que nos está presentando este capítulo. La falta de obediencia de estos personajes. Uno necesitaba quebrantamiento, uno necesitaba perseverar. Y el asunto nunca va a ser huir de los problemas, ni el buscar el consuelo en las personas. Necesitamos acercarnos a Dios. Para resumir y para que nos quede claro, cuando estamos en este tipo de conflictos, cuando estamos siendo probados, cuando estamos siendo capacitados por Dios. Número uno, el peor de los errores es escucharte a ti mismo, es seguir el consejo de tu corazón. Es el peor de los errores. Número dos, ten cuidado de hallar reposo, fortaleza en algo que no sea Dios o en alguien que no sea Dios. Número tres, entiende que buscar reposo o alianza o descanso en algo que no es Dios te va a cobrar la factura y que seguramente, como pasa repetidamente, te va a llevar, te va a incitar a ser adversario de Dios. Siguiente punto, creo que ya en el 5. Cuando a veces estamos peleando y en tribulación, podemos llegar a perder el rumbo y empezar a pelear con la persona equivocada. Hay quienes incluso están peleados hoy con Dios. Y es lo peor del asunto porque si estás peleado con Dios, la fuente de vida, ¿a quién puedes acudir? ¿Quién te puede ayudar? Si has cerrado la puerta a Dios, si tienes problemas en casa, recuerda, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si tienes problemas con hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si tienes problemas con el pastor, nuestra lucha no es contra carne y sangre. El asunto es con Dios. Él es nuestra fortaleza. Pero el problema es con el enemigo, que por cierto, ni siquiera tienes que irte a pelear con él porque él ya lo venció. Es resistir, es acércate a mí
yo me acercaré a vosotros, apartados de mí nada pueden hacer. Entonces es acercarnos a Dios. Nuevamente, siguiente punto que veíamos. ¿Por qué hay ocasiones en medio de esas circunstancias en las que pareciera que Dios no responde? La que vemos presentada el día de hoy es por falta de obediencia. Esa es la que vemos hoy representada. Ahí va, hay otras. Pero Dios da un paso y mientras tú no obedezcas no vas a seguir a escuchar el siguiente paso. No vas a escuchar la siguiente confirmación porque necesita ser cumplida la primera. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Sométanse a Dios, resistan al diablo y lo irá de vosotros. Pero es primero, sométete a Dios, obedécele. Y veíamos en el último punto, es que hay momentos en nuestra aflicción, en nuestra tribulación, en las que no necesitamos ser consolados por los hombres. Necesitamos quedarnos ahí hasta que Dios nos levante. Que es básicamente lo que dice Pedro cuando habla de estas aflicciones que han venido, que no nos extrañemos. Dice, y que después de un poco de tribulación, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo, pero después de un tiempo de pasar esto, Él mismo os establezca, afirma. Y es importante que sea Dios, que aprendamos a levantarnos con Dios. Cuando el creyente cae en esa soberbia actitud de no necesito a nadie, por mis medios me puedo levantar, está frito. Pero cuando el creyente humildemente ha aprendido, aunque mi padre y mi madre me dejen, aunque todos me abandonen, tú estás conmigo. Ese es el punto. No es que no necesites a nadie. Por supuesto, es bueno estar rodeado de todos, pero cuando entiendes que tu fortaleza no está en ellos, ni tu dependencia está en ellos, sino en Dios, has aprendido. Y ese es el punto que todos tenemos que llegar. No es los hombres, no es la iglesia, no son los métodos, es Él. Y es Él la que necesitamos. Entonces, queridos hermanos, los animo que el día de hoy puedan meditar en esto y que si por alguna razón hay algo de esto en sus vidas hoy, acerquémonos a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esto, porque puede ser que el día de hoy estemos enfocando todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente a pelear contra un enemigo que no es el verdadero, que estemos enfocándonos o buscando refugio en algo que no eres tú. Puede ser que estemos enfocando nuestro refugio en la iglesia, en el ministerio, pero no eres tú. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanas, hermanos que están aquí, que podamos escuchar tu voz, ser sabios y acercarnos a ti, y que en ti podamos encontrar fuerza, en ti podamos encontrar descanso, que podamos beber de esa agua que solamente tú puedas dar, que nuestra alma pueda encontrar reposo. Padre, ayúdanos a meditar en esta pregunta que hace David: alma mía, ¿por qué te abates? Y que podamos saber y entender que solo en ti, somos plenos. Padre, te rogamos que el día de hoy puedas traer fortaleza, dirección a nuestra vida, Padre. Y gracias por tu misericordia y por tu amor. Y porque en las circunstancias más extrañas, en las más confrontantes, en las más tétricas como lo que leíamos hoy, aún en eso, tú das oportunidades. Que nuestro corazón pueda humillarse delante de tu poderosa mano y que podamos ser restaurados por ti, Padre. Bendito eres. Amén.